Polín. Historias, personajes, lugares. Es una alegría, como siempre, recibir en su programa a Elżbieta Borkiewicz. Hola, Elżbieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya hemos recibido tu saludo universal, pero estamos deseando saber qué historia nos cuentas hoy, Elżbieta. Bueno, hoy un poquito de historia y un poquito de actualidad, porque desde hace 14 años, cada 22 de julio, se celebra en Varsovia la Marcha de la Memoria, en recuerdo de los asesinados, de los 300.000 judíos que fueron durante la gran operación o la Große Aktion, como lo llamaban los alemanes, que fueron llevados desde la población, desde el gueto de Varsovia hasta el campo de exterminio de Treblinka. Todo esto ocurrió en un poco menos de 2 meses, mes de julio y agosto, y un poquito de principios de septiembre. Y en estos 2 meses apenas los alemanes consiguieron exterminar a casi 300.000 personas, ¿no? Así que la marcha es un homenaje a todos aquellos que murieron víctimas de aquella barbarie, entre las que están personajes que conocemos, cuyos nombres conocemos, como János Korczak, y también hay miles de otros que son víctimas anónimas de esta barbarie. Y como siempre, la gente se reúne el día 22 a las 18 ante el monumento del Umschlagplatz, de donde salían los trenes del último viaje de esta gente, y donde empieza la parte oficial. Primero hay discursos de algunos invitados, luego se depositan coronas de flores y ramos que trae la gente, y luego desde ahí empieza la marcha por las calles del barrio de Muranov, que antes de la guerra era barrio judío, y por las calles cuyos nombres conocemos, por ejemplo, de Singer, o de los diarios de Cherniakov. Se repiten los nombres Karmelitska, Długa, Nalewki, y también se habla del jardín Krasiński, que es el jardín donde termina todo el recorrido. Aquel jardín que estaba en el límite del gueto, donde los judíos ya antes de cerrarse el gueto tenían prohibido entrar. Y luego Cherniakov muchas veces solicitó que se le permitiera entrar en el parque al menos a las mujeres y los niños, pero nunca lo ha conseguido, ¿no? Cada año la marcha tiene distintos patrones o personajes elegidos, y este año son los músicos del gueto. Entre otros hay mujeres y hay hombres, hay Janina Familier-Heppner, Paulina Braun, Josima Feldzug, Jakub Ladstein y Simon Pullman, y el más conocido de todos es el Arthur Gold. Así que recordaré a este gran músico, Arthur Gold, nacido en Varsovia en el año 1897 y asesinado en Treblinka en el año 43. Arthur era compositor, violinista, creador de música popular, música pop, ¿no? Digamos, más popular de la época de entreguerras. Él mismo venía de una familia de músicos, pero músicos especializados en música klezmer, lo que les permitía moverse por toda Europa, dando conciertos ahí donde había judíos, en los países donde había judíos. Y probablemente por eso Arthur vivió varios años en Gran Bretaña y ahí se formó como músico, pero ya fuera del ámbito de la música tradicional judía, ¿no? Y siendo un joven de un poco más de 20 años, volvió a Polonia, que acababa de recuperar su independencia, y volvió a Varsovia, y donde empezó a tocar con su hermano Henryk, que también era músico, y su primo Jerzy Petersburski. Jerzy Petersburski es otro personaje de leyenda, otro compositor y otro músico judío polaco. Él se salvó, sobrevivió a la guerra porque estuvo en Argentina y volvió a principios de los años 70
a Polonia y yo he tenido el honor de conocerlo ya como un señor bastante mayor, pero bueno, tuve el privilegio de conocerlo personalmente. Así que en aquella época estaban de moda y Varsovia era una capital impresionante de vida cultural muy rica y muy activa. Y lo que estaba de moda eran orquestas en las salas de fiesta, las orquestas que llamaban dancing o jazz band, ¿no? Que tocaban en los lugares más de moda de la capital. Y Arthur además compuso muchas canciones que se convirtieron en grandes éxitos y hoy son clásicos inolvidables en Polonia. Yo creo que no hay ningún polaco adulto que no conozca una canción muy famosa, Las Rosas de Otoño. Arthur también grababa para tres casas de discos más importantes de Polonia, que era Columbia Records, Odeon y Syrena Records. Y llegó la guerra y Arthur estuvo en el gueto y ahí en el gueto procuró seguir lo que siempre hizo, hacer la música y dirigía una banda de jazz. En el año 42, durante la gran grosa acción, Arthur fue deportado a Treblinka, pero no fue a las cámaras de gas, era necesario. Le obligaron a formar una orquesta en el campo. La versión extraoficial dice que fue Arthur Gold quien compuso el himno de Treblinka. No sé si lo oiremos alguna vez, quizás sí, pero bueno, es una noticia que no ha sido confirmada. Y Arthur Gold tuvo la desgracia de vivir casi hasta el final de la guerra. Ya se oían los cañones del ejército soviético, pero los alemanes, liquidando el campo de concentración, asesinaron los últimos prisioneros, entre los cuales estaba Arthur Gold. Así que Arthur Gold murió en Treblinka. Y volviendo a la marcha, precisamente en el Parque Krasiński, se celebrará un gran concierto durante el cual se interpretarán composiciones de artistas, de estos artistas cuyos nombres he mencionado. Y entre otras van a interpretar la canción No te creo, que Arthur Gold compuso en el año 1939, quizás fue la última que pertenecía a su época dorada, ¿no? Esta canción fue interpretada todavía en primavera del año 1939 en el cabaret Alibaba por la artista judía también Ina Belita. También es muy curioso, se interpretarán dos canciones compuestas en el gueto por Jacob Gladstein en los años 40-41, cuyas notas se salvaron en el archivo de Ringelbrunn. Y este concierto es el estreno riguroso, el primero, absolutamente primero, después de haber sido leídas las notas de estas dos canciones encontradas en las cajas del archivo. Así que va a ser un acontecimiento importante, se prevé una gran asistencia de gente y el Instituto Histórico Judío estuvo incluso buscando voluntarios para atender a los participantes en todo el recorrido. Ujú. Así que va a ser, desgraciadamente yo no pude ir este año, aunque estuve ya 2 veces y lo aseguro que es una experiencia increíble, pero voy a ir a Polonia dentro de 2 semanas. Ah, muy bien. Así que pues voy a Polonia y me asomé a la página del Instituto Histórico Judío y del Museo Polin para ver las actividades interesantes que podrían incluir en mi visita a Polonia. Ujú. Entonces, en el Instituto Histórico Judío hay 2 exposiciones que quiero ver, que vale la pena ver. La primera, titulada Una obra maestra sagrada, los rollos de la Torá como objeto y como símbolo. Wow. El título es interesantísimo y quiero ir a verla, sin falta. Y luego la segunda, no fue el final, no fue el comienzo, es una exposición dedicada a la gente que sobrevivió a la guerra, volvió a Polonia
y sobre las ruinas de Polonia, de su vida. Intentó reconstruirla, pero o en Polonia o lejos de Polonia, ¿no? Aquellas personas que fueron despojadas de todo, ¿no? De la familia, de la casa, de los amigos, y tenían que decidir quedarse, irse lejos, olvidar. Y la exposición muestra la realidad de la posguerra, de aquellos que sobrevivieron. Toparon con agresiones. Hemos hablado de Kielce. Sí, y Toparon, hablábamos precisamente de esa exposición a raíz de ese programa. Ujú. claro, y Sí. que hubo mucho antisemitismo, que las casas estaban ocupadas, que todos los bienes robados. Entonces, el drama personal de esta gente no terminó con la Segunda Guerra Mundial, y no terminó con la liberación. Ellos todavía tuvieron que tomar otras decisiones. La gran mayoría se fue de Polonia porque no aguantaron la tensión, la presión. Una minoría se quedó en Polonia, entre otros, por ejemplo, Marek Edelman, ¿verdad? Ujú. Eh, Otra noticia. El 11 de julio, o sea, Sí. Hace muy poquito, poco. la ministra de Cultura y de Patrimonio Histórico polaco, Hanna Wróblewska, convocó el Consejo Internacional de Treblinka. En este consejo se compone de 14 miembros que se convocan para 6 años y cuyo objetivo es dar su apoyo a la ampliación del Museo de Treblinka y velar por la historia, por decir la verdad sobre los cientos de miles de judíos que fueron aniquilados en el campo de exterminio de Treblinka en los años 42-43. Porque el museo existe, el pequeño museo existe actualmente, que fue inaugurado en julio del año 2018, cuando se inauguró un monumento, una monumental escultura, ¿no? Y se abrió un pequeño pabellón, que de ahí estaba el museo. Pero ahora se está ampliando el museo, se incluye un edificio nuevo, mucho más grande, un muro con los nombres de los asesinados, y la apertura del museo está prevista para el año 2027. Y yo este verano sí que voy a ir a Treblinka, porque no sé, me da vergüenza decirlo, pero yo nunca he ido allí. Ujú. Y quiero verlo, así que os contaré después mis impresiones. Muy Entre bien. los miembros del consejo están los personajes tan excepcionales como Sarah Blomfield, que es directora del Museo del Holocausto de Nueva York, que es también miembro del Consejo Internacional de Auschwitz, tiene 6 doctorados honoris causa. Pues es un personaje absolutamente eh, excepcional. De parte polaca está Barbara Engelking, que es investigadora, directora del Centro de Investigación del Holocausto, y es también autora de varios libros sobre el Holocausto. También están en el Consejo Ronald Lauder, el presidente del Consejo Mundial Judío y miembro del Consejo del Museo Judío Polín, y también, pues gracias al dinero de la Fundación Lauder, pues ha nacido también, en parte del dinero provenía de la Fundación Lauder. Y Ujú. también está Michael Schudrich, que es el primer rabino de Polonia, el más importante, y que precisamente había llegado hace unos cuantos años ya con la Fundación Lauder a Polonia, y es ahora el personaje más importante, el rabino más importante de Polonia, y también es ciudadano polaco desde el año 2005. Así que, bueno, son solamente estos nombres, pero hay 14 personas igualmente importantes y relevantes en este consejo, ¿no? Así que vamos a ver qué pasará con el Museo de Treblinka. Y en Polín quiero ver una vez más la exposición estable que tienen ahí, que es la historia milenaria de los judíos de Polonia, porque la exposición es tan completa y tan fascinante que
que conocerla en una sola visita Es un poco imposible, ¿no? imposible. Así que voy a seguir ahí. Y esto ocurrirá en Varsovia. Y, también quiero ir a Lublin, pues que Treblinka está cerca de Lublin, y conocer el pasado judío de esta ciudad, en la cual antes de la guerra el 40% de los habitantes eran judíos y tenía 7 sinagogas de las cuales no existe ninguna. Madre mía. Quiero conocer la historia de Lublin y también Zamość, que es una ciudad creada por el príncipe Jan Zamoyski, quien en realidad creó la ciudad en el año 1588 para los judíos a los que invitó a Polonia, a vivir ahí, a habitar ahí. Era una colonia de judíos sefardíes, eran 15 familias. Les ofreció Zamość, les ofreció posibilidad de tener su sinagoga, sus escuelas, su mikve y el cementerio, o sea, todo lo que necesita una comunidad. Esta comunidad fue muy importante en el desarrollo de la economía de aquella zona. Ahora las cosas, los sefardíes se fueron a otras ciudades, y llegaron más ashkenazis, pero la primera más importante colonia de judíos sefardíes llegó a Zamość en el año 1588. Pero vamos de eso en otro programa, ¿verdad? Claro. Muy amplio. Así que hoy nos quedamos en Varsovia. Muy bien. En Polín, el Instituto Histórico Judío, tampoco, no es poco, ¿verdad? No es mal lugar, no son malos tus planes en absoluto. Te lo agradecemos muchísimo porque sabemos que ese trabajo tuyo de campo va a servir luego para que sigas grabando estos maravillosos programas que son Polín de Judíos Polacos. Te esperamos en la próxima entrega. Muchas gracias, Elżbieta. Gracias.